Cuando se compra determinado bien, esto puede ser un edificio, máquinas, vehículos, mobiliarios, etc., su uso rinde un determinado servicio. Ese servicio debe ser pagado de alguna manera. A excepción de los terrenos, los bienes mencionados en el transcurso del tiempo van perdiendo su valor. Tienen una vida útil finita en el tiempo. De tal modo, vamos a llamar depreciación a la pérdida de valor que sufren esos activos físicos con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, se hace necesario reconocer sistemáticamente esta disminución del valor de los bienes distribuidos durante toda su vida útil con la finalidad de obtener los recursos necesarios para reponerlos. Esto quiere decir que vamos a constituir un fondo de reserva, de modo que la empresa pueda conservar su capacidad operativa o productiva en el caso de un bien de capital. En el caso de una empresa, si el bien es propiamente de ella, la empresa hace de cuenta que lo alquila y el dinero que va acumulando como pago de alquiler constituye un fondo de reserva para restituir el mencionado bien. Ese fondo de reserva es exactamente igual a la depreciación que ha acumulado el bien hasta ese momento. No debe confundirse los gastos de depreciación con los gastos que se hacen para el mantenimiento o buen funcionamiento o conservación del bien de capital. Los objetivos de la depreciación básicamente son dos. Uno es reflejar la pérdida del valor del activo en los estados contables y administrativos de una empresa. Y el otro es crear un fondo interno para financiar la adquisición del nuevo activo al finalizar la vida útil del antiguo. Existen varios métodos para el cálculo de la depreciación de un activo. Uno de los que estudiaremos es el método de línea recta, que es aquel en el cual los cargos de depreciación son iguales durante toda la vida útil del activo. También el de unidades producidas o kilómetros recorridos u horas trabajadas en la producción, y los cargos de depreciación tendrán que ver con cualquiera de estas variables. También el de porcentajes fijos o saldo decreciente, que es mayor en los primeros años y muy rápido. Lo mismo sucede con el último método que veremos, que es el de la suma de los dígitos de los años. Para calcular la depreciación que debe imputarse a cada periodo durante toda la vida útil del activo, tendremos en cuenta los siguientes ítems. En primer lugar, el costo del bien. Eso incluye todos los costos necesarios como impuestos, fletes, etc., para la adquisición del mismo. La vida útil del activo. Esto es, cuántas horas puede funcionar, cuántas piezas puede producir, cuál es la política de mantenimiento de este bien o servicio, la existencia de una tecnología que haga que este bien pueda ser obsoleto en poco tiempo, etc. El valor residual, es decir, cuál será su valor al final de la vida útil y qué método de depreciación se elegirá para distribuir los costos a través de todos los periodos contables de la vida útil del objeto o bien. Si bien, como ya se mencionó, existen diferentes métodos para determinar la depreciación de un bien, cada uno de ellos con sus ventajas o desventajas, en todos utilizaremos la siguiente forma de anotación. Con C, el costo o valor original del bien, esto es la cantidad de dinero necesaria para su compra o adquisición. N será la vida útil, es decir, la diferencia que existe entre la compra
y el retiro del activo. Esto puede ser en tiempo, horas de servicio, unidades producidas, kilómetros recorridos, etc. Por lo tanto, podrá medirse en diferentes unidades. Con la letra S designaremos al valor de salvamento, desecho o rescate del activo. Este es el valor final en la vida útil del activo. Y aquí se pueden presentar tres situaciones distintas. Que el valor del activo sea nulo, es decir, que cuando el bien termine su vida útil ya no sirva absolutamente para nada. Que el valor del activo sea positivo, es decir, que al final de su vida útil aún tiene cierto valor por lo cual se lo pueda vender. O que el valor sea negativo, es decir, que al final de su vida útil debo tener un gasto adicional, debo pagar para su desmantelamiento o remoción. Designaremos con la sigla B sub T al valor en libros en ese año. Por ejemplo, B sub 1 será el valor en libros del año 1, B sub 2 será el valor en libros al finalizar el año 2. Esto es el valor contable que tiene el bien después de depreciarse en ese año T. Resulta ser la diferencia entre el valor original y la depreciación acumulada hasta ese momento. Por lo tanto, su expresión formal será la siguiente. Al finalizar la vida útil del activo, el valor B sub T será igual al valor de salvamento del bien. Llamaremos B, con B larga, a la base de depreciación o depreciación total. Esta es la cantidad que se va a depreciar el bien o el activo. Resulta de hacer la resta entre el valor original y el valor de salvamento del activo. La depreciación acumulada es la depreciación que se va obteniendo año tras año como la suma de todas las anteriores. Por ejemplo, la depreciación acumulada hasta el año 15 será la depreciación acumulada del año 1 más la del año 2 más la del año 3, etc. hasta llegar al año 15. D sub T es el cargo de depreciación, es decir, son los cargos periódicos o las cantidades que se retienen para reemplazar el activo al finalizar de su vida útil. Luego, con D minúscula, designaremos a la tasa de depreciación y este es el porcentaje fijo que se carga en el valor en libros para obtener la depreciación D sub T. Se utiliza solamente en algunos métodos de depreciación. En el siguiente cuadro se ve el resumen de la nomenclatura que acabamos de describir en los párrafos anteriores.